Bueno, quiero plantear la siguiente pregunta reiterando la advertencia que usted acaba de hacer para ponerlo en contexto. Usted dijo que si se derrotase a la Glass-Steagall, entonces los bancos simplemente dejarían de pagar cualquier cosa a sus acreedores y gran parte de la población de Estados Unidos y de Europa se vería condenada a simplemente quedarse sentada en la calle y morir de hambre. Ahora, el hecho es que esto ya está empezando a ocurrir. Como la mayoría de la gente probablemente sabe, al cerrar esta semana, la ciudad de Detroit presentó una demanda para su propia bancarrota ante los tribunales, y es la ciudad más grande que ha hecho esto en la historia de Estados Unidos. Después de meses de una dictadura de los banqueros, literalmente con un controlador financiero no electo sentado encima de la destrucción de la ciudad y batallando en contra de los pensionistas, los sindicatos, los trabajadores de la ciudad, se tomó la decisión, y este grupo de control financiero decidieron hacer la aplicación para la bancarrota del capítulo 9 y simplemente eliminar una buena parte de las obligaciones de lo que se le debía a estos pensionados que habían trabajado 20, 30 o más años para acumular las pensiones que eran de ellos. Al eliminar esas pensiones y simplemente declarar que estarían pagando nada más centavos por cada dólar de esta deuda multimillonaria. Ahora, a la vez, Detroit o la Junta Directiva Financiera de Detroit, o Kevin Orr, que es el jefe de este grupo, está diciendo que aunque no van a pagar a la gran mayoría de las pensiones que se le debe al pueblo de Detroit, sí han negociado un acuerdo con el Bank of America y el UBS de Suiza, donde sí van a pagar las deudas que le deben a esos bancos internacionales, aceptando 75 o 80 centavos por dólar, el 80% de lo que se les debe a esos bancos, que son deudas que se acumularon con swaps y otros acuerdos especulativos. Y a esta deuda con los bancos se le daría una prioridad número uno por encima de cualquier otro acreedor, inclusive los trabajadores de Detroit. Ahora, esto es una violación directa de la Constitución del Estado de Michigan, que explícitamente dice que las deudas para las pensiones de los trabajadores públicos no se pueden incumplir de manera total ni parcial. Entonces, lo que ha ocurrido en Detroit creo que es un precursor de exactamente lo que usted acaba de advertir que ocurrirá, y algo que puede esperar el resto de los Estados Unidos y que ya está ocurriendo en Europa. Y esta situación no nos debe sorprender. Primero, hace un año, un miembro del Comité de Política de la RUSPAC, Bill Roberts, que en ese momento era candidato al Congreso en el estado de Michigan, habló ante el Consejo Municipal de Detroit y les advirtió que si ustedes no imponen Glass-Steagall ahora mismo, Detroit quedará destruida por parte de estos banqueros de Wall Street. No le hicieron caso a Roberts y más bien adoptaron la junta dictatorial de los banqueros. También, en cuanto a la intención declarada explícitamente de manera previa, la eliminación de lo que plantea la Constitución de Michigan, porque en una declaración explícita que explícitamente se presentó en mayo de este año, J.P. Morgan, en un documento de 14 páginas publicada en Europa, titulada
estamos a mitad de camino, dijeron que para completar la tarea de la tremenda austeridad requerida en Europa, dijeron ellos, el obstáculo que estaba en el camino son las constituciones nacionales de las naciones de Europa, las constituciones antifascistas, dijeron, adoptadas después de la Segunda Guerra Mundial, que eran el obstáculo a una dictadura total de los banqueros para acabar con su proyecto, para terminar con lo que ellos querían. Igual, como lo de J.P. Morgan, hay un artículo publicado por Jürgen Randers, que fue uno de los autores del libro del 1972, Límites al Crecimiento, donde se proclamaba que la capacidad de carga del mundo era de solamente unos cuantos miles de millones de seres humanos, y obviamente hemos sobrepasado eso ahora. Jürgen Randers, que publicó, haciendo eco de lo que decía J.P. Morgan, dijo que la democracia ha fallado, que los gobiernos representativos son un obstáculo para poder llevar a cabo el esquema de genocidio, y para responder al llamado reto del cambio climático son sistemas autoritarios, y elogió el hecho de que en Italia la tasa de natalidad ha caído por debajo de la tasa de mortandad. Tiene la más baja tasa de natalidad en el mundo, 1.3 por mujer, porque en los últimos 20 años se ha creado una sociedad que hace imposible que una mujer tenga a la vez un empleo y un hijo. Y él plantea que este es el paradigma para todo el resto de Europa y el mundo. Así que la intención está declarada ahí claramente, una confirmación de la advertencia que usted acaba de emitir y una confirmación de las advertencias que usted presentó cuando por primera vez salió publicado este informe del Club de Roma en 1971, cuando Nixon destruyó el sistema de Bretton Woods. Usted dijo que lo que le espera a la humanidad es la política de Hjalmar Schacht sin Hitler. Eso es lo que estamos viendo ahora, y el precursor está ocurriendo ahora en Detroit, y lo que ha sido puesto en lenguaje explícito por parte de J.P. Morgan con una intención explícitamente genocida. Me gustaría que usted aborde esta situación que ahora estamos viendo en el caso de Detroit y lo que significa para el futuro de Estados Unidos. Lo que he hecho en los últimos días, que he hecho una activación de contramedidas, es así. Simplemente debemos llevar a la quiebra a estos bastardos, que es el lenguaje más adecuado que podamos usar en este caso, porque podemos, regresando y a un documento que fue dirigido por el secretario del Tesoro de Estados Unidos, que es lo mismo que las medidas de la Glass-Steagall. Una vez que se hace esto, el gobierno estadounidense toma sus responsabilidades bajo la Constitución para la situación que ahora existe. Y cualquiera que se oponga a eso es un enemigo de la Constitución estadounidense, y se debe caracterizar como eso, y se le debe decir, porque lo que hacen, como a lo que te acabas de referir en Detroit, estamos hablando de genocidio, el genocidio de una ciudad grande. Recuerden cómo sucedió esto. Es una historia chistosa. Teníamos un esfuerzo para cerrar, destruir la industria automotriz de Detroit. Yo intervine para organizar una oposición a este intento. Tuvimos éxito, pero hubo otras presiones especiales. Y en una conferencia que yo organicé, en algunos individuos dijeron, no vamos a hacer lo que tú indicas, vamos a tomar el dinero y vamos a salir corriendo. Y como resultado de eso, todo esto ha sucedido en Detroit con la industria automotriz. Tenemos alternativas. Presentamos
oficialmente a todo el mundo en la industria automotriz y calculamos lo que se debía hacer para darle marcha atrás a la tendencia que nos llevó hacia esta crisis y se pudo haber enfrentado. Hubiera significado un cambio en las políticas de gente como la familia Bush, y la familia Bush no le gustó lo que iba a hacer y se salieron con la suya. Y la familia Bush probablemente son los responsables de la muerte de un gran número de gente en Detroit y en otras partes. Eso es lo que ha sucedido. Así que el punto es si nosotros, como Estados Unidos en particular, nuestra república y nuestra constitución son únicas en este planeta. No hay una estructura constitucional que se compare con nuestro gobierno, con nuestra constitución, con respecto a cómo abordar estos problemas. Lo que debemos hacer es reconocer que este es nuestro enemigo. Lo que está sucediendo en Detroit, por ejemplo, es una acción de nuestro enemigo. Nuestro enemigo es en contra de la gente de Estados Unidos. Y la gente de Estados Unidos deben recuperar su autoridad bajo nuestra Constitución. Y este tipo de fraude, estos individuos se les debe echar. Nuestro trabajo en restablecer la Glass-Steagall es que Glass-Steagall se convierte en el pretexto por la acción. Recuerden, se convierte automáticamente por ley, por el voto mismo en la agencia que da marcha atrás a esta monstruosidad, simplemente implementando la Glass-Steagall. Y esto nos da la manera de resolver el problema. Pero esto significa que la gente de Estados Unidos debe movilizarse para asegurarse que se respete la ley y que se empiece a respetar ahora. Y la intención debe ser hacer exactamente eso. Es la única oportunidad de salvar la vida de su vecino y de su familia.